Bienvenidos a esta su segunda clase de conjuntos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las operaciones entre los conjuntos. Vamos a empezar viendo en la pantalla el resumen final que vamos a hacer de todas las operaciones que existen entre conjuntos y su representación en diagrama de Venn. Al finalizar la presentación, vamos a reconocer cada una de estas operaciones. La unión de conjuntos. Vamos a leer la definición donde dice que la unión de dos conjuntos A y B, denotada con la letra U, la U para unión, se define de la siguiente manera. Bueno, antes de definirla, vamos a notar algo interesante aquí. Este símbolo, que es como una B de vaca, es una V, y ese símbolo, en términos muy sencillos, vamos a decir que funciona o tiene el mismo significado en español que la letra O. Es decir, que leyendo la definición de lo que hace la unión o de lo que es la unión de dos conjuntos A y B está formada por todos los elementos X, tal que X pertenece a o X pertenece a B. Es decir, la unión toma todos los elementos que pertenezcan a un conjunto o pertenezcan al otro conjunto. O dicho de otra manera, junta los elementos de los dos conjuntos. Veámoslo con el ejemplo que se encuentra aquí. Tenemos dos conjuntos, el conjunto A formado por ese pentágono, un rombo, un cuadrado, un rectángulo, y el conjunto B formado por el triángulo, la estrella y el pentágono. Al momento de establecer la unión de A con B, lo que yo debo hacer es juntar los elementos de ambos conjuntos, de manera que se encuentren ahora en un solo conjunto. Cabe recalcar que si hubiera un elemento repetido, como es el caso de el pentágono, ese elemento repetido va a aparecer en la unión colocado una sola vez. De manera que ahora todos los elementos se encuentran agrupados como uno solo. Vamos a ver tres posibilidades de representar esta unión a través de un diagrama de Venn utilizando áreas sombreadas. El primer caso es suponer que A y B tienen una pequeña intersección, que es esta de aquí. En el caso en que yo quiera representar la unión de los conjuntos, yo lo que hago es pintar un conjunto y pintar el otro, y esa parte pintada representa precisamente la unión. En caso de que yo tenga el conjunto B como subconjunto del conjunto A y quiera hacer la unión de los dos, lo voy a representar pintando a A, pero fíjate que al pintar a A ya estoy pintando a B. Es decir, si es que B está dentro de A, al pintar a A ya se está pintando o ya se está considerando al conjunto B. Por tanto, no haría falta pintarlo adicionalmente. Esa sería la representación de la unión. Y finalmente, si los conjuntos están disjuntos, simplemente se pintaría A y se pintaría B, y esta sería la representación de la unión de los dos conjuntos. Hablemos de la intersección de los conjuntos. La intersección de los conjuntos, según lo que dice la definición, está denotada por esa U al revés, por esa U que podemos ver que está al revés del símbolo de la unión, y su definición es la que voy a escribir a continuación. La definición es que los elementos que forman parte de la intersección de A unión B son todos los elementos X, tales que X debe pertenecer al conjunto A. Vamos a colocar este símbolo.
y X debe pertenecer al conjunto B. Ahora, este símbolo que acabo de colocar acá, que es un símbolo al revés de la V que coloqué en la diapositiva anterior para referirme a la letra O, este símbolo actúa similar al significado de la letra I en español. Es decir, la intersección de conjuntos toma los elementos X que pertenecen a y que al mismo tiempo pertenecen a B. La intersección toma los elementos que pertenecen a un conjunto y que pertenecen al otro al mismo tiempo. Vamos a entenderlo mejor con un pequeño ejemplo. Observa las imágenes, el conjunto A y el conjunto B dados, y se puede observar que el conjunto A y el conjunto B tienen elementos en común. Particularmente este elemento, vamos a borrar la flecha para escribirla bien. Este elemento y este elemento son iguales, están en A y en B al mismo tiempo, al igual que este elemento y este elemento. Se encuentran en A y en B al mismo tiempo. Y no hay ninguno más que se encuentre dentro de A y dentro de B al mismo tiempo. Por tanto, la intersección será esos dos elementos. El diagrama de Venn está representado por esos dos círculos, y la parte de los círculos que se intersectan, la parte de esas circunferencias que se intersectan, es la parte gráfica de la intersección de conjuntos. Para entender esto mejor, vamos a poner los tres casos posibles. El caso de que el conjunto A y el conjunto B tengan un sector que se traslapa, que se choquen, por así decirlos, y justamente al pintar un conjunto y al pintar el otro, nos damos cuenta que la parte común es la que queda sombreada. Este es el caso que tenemos aquí. Por ese motivo decimos que la intersección es la parte que se encuentra en el medio, porque es justo la parte en donde los elementos se encuentran tanto dentro del conjunto A como dentro del conjunto B. Como se puede apreciar aquí, este elemento se encuentra dentro de A, pero también se encuentra dentro de B. Este elemento se encuentra dentro de A, pero también se encuentra dentro de B. Segunda posibilidad, que B esté dentro de A. Si B se encuentra dentro de A, al pintar A y posteriormente pintar B, me daré cuenta que los elementos comunes a ambos, que los elementos que se repiten, es precisamente todo el conjunto B. Es decir, todo el conjunto B está repitiéndose dentro del conjunto A. Y como la intersección toma los elementos comunes o los elementos que se repiten, lo que va a quedar pintado, lo que va a quedar representando la intersección es precisamente solo el conjunto B. Y la última opción, cuando los conjuntos son disyuntos, al pintar el conjunto A y al pintar el conjunto B, nos vamos a dar cuenta de que no hay elementos comunes. Y al no haber elementos comunes, la intersección queda simplemente definida como el vacío. Es decir, no se debe pintar absolutamente nada. Al momento en que yo pinto, estoy diciendo que ahí deberían haber elementos en común. Ahí está la intersección. Aquí está la intersección. Pero si los dos conjuntos nunca se intersectan, no se debe pintar nada, debe quedar todo en blanco, como se puede apreciar en la figura. Hablemos de la diferencia de conjuntos. Y vamos a leer un poco la definición. La diferencia de los conjuntos A menos B
está formada por todos los elementos de A que no pertenecen a B. Es decir, leemos en la definición que son los elementos que pertenecen a A y recuerda que este símbolo tiene una similitud con la I en el español que no pertenecen a B. Los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. ¿Cómo vamos a entender esto? Bueno, veámoslo en un ejemplo. Consideremos los conjuntos que tenemos en la diapositiva, los conjuntos A y B, y vamos checando cuáles elementos pertenecen a y no pertenecen a B. El pentágono que se encuentra aquí pertenece a A y también pertenece a B. Por lo tanto, no cumple la definición. La definición me dice debe pertenecer a A y no debe pertenecer a B. Quiere decir que este no forma parte de lo que consideramos la resta. No. Pensemos en el rombo. ¿Este rombo pertenece a A? Sí. ¿Pertenece a B? No, no está dentro de B. Por lo tanto, pertenece a la resta de A menos B. Este cuadrado pertenece a A, sí, está dentro de A, y no pertenece a B, por lo tanto, forma parte de la resta de A menos B. Y este rectángulo pertenece a A y no pertenece a B. Por lo tanto, la resta de los conjuntos será el rombo, el cuadrado y el rectángulo. Vamos a entender un poco lo que ocurre en el diagrama de Venn. Bueno, aquí ya está el diagrama hecho. Podemos ver que A menos B representa esta parte de aquí de los conjuntos, que es precisamente en donde se encuentran los elementos rombo, cuadrado y rectángulo. Pero observémoslo en las tres posibilidades. La primera posibilidad, como ya habíamos mencionado, es que A y B tengan una intersección. La resta se debe entender como que yo pintara todo el conjunto A y luego le borrara, le quitara a todo el conjunto B. Al restar el conjunto B, queda A sin ese cachito, este cachito de aquí que le pertenecía al conjunto B. Queda A con ese hueco y eso representa a la resta. Fíjate que es el caso que tenemos acá. Es esta parte del conjunto de los elementos que están en A, pero que no pertenecen a B. Segundo, cuando tenemos que B está dentro de A, al momento de restar A menos B, debo pintar todo A y debo eliminar al conjunto B. Y si elimino el conjunto B, va a quedar como un hueco. A tiene un hueco adentro porque le borré los elementos del conjunto B. Y esa sería la representación en diagrama de Venn. Y la tercera posibilidad es que los conjuntos sean disjuntos. En todo caso, al pintar A y quitarle los elementos de B, me voy a dar cuenta que no le puedo quitar a A ningún elemento, porque B es un conjunto disjunto de A. Es decir, este conjunto no le puede quitar ningún elemento a otro porque no tienen ningún elemento en común. Por tanto, al establecer la resta de A menos B para este caso, como B no le puede quitar ningún elemento, queda solamente pintado el conjunto A. Hablemos de la diferencia simétrica, que es uno de las operaciones un poquito más complicadas, vamos a llamarlo así. Entonces, esta diferencia simétrica lo que está haciendo, según la definición, es restar ambos conjuntos en ambos sentidos y unirlos. Mira, en la definición se utiliza un triángulo para denotar que es la diferencia simétrica y dice que es la resta de A menos B unido con la resta de B menos A.
Recuerda que la palabra simetría quiere decir que es algo que se repite o que es parecido. Entonces, esta resta se llama simétrica porque hace la unión de las restas en ambos sentidos. Resta A menos B y resta B menos A y luego los une. Pero veamos el ejemplo con los dos conjuntos A y B que tenemos en la pantalla. Al momento de hacer la resta simétrica, lo que podemos ver que ha ocurrido es lo siguiente. Primero vamos a colocar todos los elementos de A menos B, que son todos los elementos de A que no pertenecen a B. Como ya habíamos visto, son el rombo, son el cuadrado y son el rectángulo. Y luego tenemos a todos los elementos de B menos A. Son los elementos que están en B pero que no están en A. Los elementos que están en B pero que no están en A son el triángulo, está en B pero no está en A, y son la estrella. Se encuentra en B pero no se encuentra en A. Y luego de que ya tengo esas dos restas, lo que hago es unirlas. Y al momento de unirlas, ya tengo el resultado que se encuentra acá. Los 5 elementos que forman parte de la diferencia simétrica de A menos B. Pero vamos a verlo en diagrama de Venn. Vamos a verlo un poquito mejor en diagrama de Venn. Y justamente se muestra que la parte que representa la diferencia simétrica es la parte de A que no corresponde a B, o la parte de A menos B, y la parte de B menos A unidos los dos. Colocando los tres casos que hemos estado colocando en las diapositivas, lo que yo haría es, en el primer caso, donde existe intersección, poner A menos B, que es esta parte que está pintada, que es esta parte de aquí, y unirle B menos A, que es esta parte de acá. Como pueden ver, se trata de este caso. Sigamos. En caso de que el conjunto B se encuentre dentro del conjunto A, al hacer A menos B, tendríamos el hueco, como ya lo podemos observar hace rato, y al hacer B menos A, ocurre lo siguiente. Al momento de tener el conjunto B y el conjunto A, y voy a hacer la resta de B menos A, al momento de tener el conjunto B pintado, y luego debo restarle todo el conjunto A, al restar todo el conjunto A, estoy también restando todo el conjunto B. Dicho de otra manera, al restarse B menos A, no me queda nada, me queda un conjunto que se quedó completamente vacío, y ese vacío se une con el gráfico anterior y queda finalmente ese gráfico como gráfico final. Y en el último caso, en que tengamos dos conjuntos disjuntos, al hacer A menos B, solo queda pintado A, y al hacer B menos A, solo queda pintado B. Por lo tanto, al unir esas dos restas, van a quedar los dos conjuntos pintados. Se recomienda practicar, se recomienda analizar en el documento de texto que fue enviado a plataforma para profundizar un poco más. Este es un breve esbozo y si tienen dudas o algún tipo de pregunta, por favor escríbalo en la pestaña de reflexiones o en el chat. Hablemos finalmente de la operación complemento. Bueno, vamos a leer. Dice que el complemento de un conjunto A
denotado como A con una C allá arriba, diríamos como si fuera A elevado a la C, ¿verdad? Este es un superíndice, esta C, y es el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto universo, pero que no pertenecen al conjunto A. Es decir, vamos a intentar definirlo. El conjunto A complemento está formado por todos los elementos X, tales que X debe pertenecer al conjunto universo y no debe pertenecer, X no debe pertenecer al conjunto A. Esta sería la definición matemática formal por comprensión de lo que es el conjunto A complemento. Veamos con un ejemplo lo que está sucediendo. Para esto debo definir un conjunto referencial o conjunto universo. Recuerda que al escribir re es lo mismo que escribiera el conjunto universo. Supongamos ese conjunto con 7 elementos y que luego tengo al conjunto A, que obviamente es parte del conjunto universo. El complemento está formado por todos los elementos del referencial o del universo que no pertenecen a A. Fíjate en el gráfico. ¿Cuáles son los elementos que no pertenecen a A? Bueno, los que no pertenecen a A son pues este cuadrado, esta estrella, este rombo y este rectángulo. Esos elementos que se podría decir que están afuera de A son los elementos complemento de A. Por tanto, el complemento de A, acá lo podemos escribir, A complemento, son precisamente rombo, son cuadrados, son rectángulo y son estrella, y este es su diagrama de Venn. Lo podemos comprender como que son los elementos del referencial que no pertenecen a A, o lo podemos entender como que son los elementos que están afuera de A, el complemento de A. Y vamos finalmente a ver las tres posibilidades. En el caso de que yo tenga que hacer A complemento, debo pintar todo lo que se encuentra afuera de A. Si es que existe algún otro conjunto B, simplemente no lo tomo en cuenta. Voy a pintar todo lo que está en A, independientemente de que haya algún otro conjunto. Este sería el complemento de A. No olvidar que el cuadradito azul representa que se está considerando a ese como conjunto universal. Supongamos de nuevo que tengo a B como subconjunto de A, no importa, el complemento de A es todo lo que está fuera de A. De nuevo hemos colocado ese cuadradito como el límite para mi conjunto universo. Y finalmente, si son dos conjuntos disyuntos, al pintar todo lo que está fuera de A, se va a terminar pintando B, pero no importa. Lo importante es que yo considere todos los elementos que están afuera del conjunto A. Una vez más, si existe algún tipo de duda, algún tipo de pregunta, pueden escribirla en la caja de comentarios, pueden escribirlo en el chat o en la pestaña de reflexiones. En resumen, existen 5 operaciones entre conjuntos: la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, el complemento de un conjunto, la resta de los conjuntos y la resta simétrica de los conjuntos. Hay que ver o hay que analizar qué propiedades tienen estas operaciones, si cumplen con la conmutatividad, si cumplen con la asociatividad. Dejamos esa labor para el estudiante y suerte en la evaluación que van a tener que realizar en la plataforma. Un abrazo, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes. Hasta la próxima clase.